Bienvenido a una noche llena de magia y sueños. ¿Estás listo para descubrir los secretos mejor guardados de la naturaleza y el cosmos? Hoy compartiremos contigo 4 historias para dormir, llenas de valentía, magia y lecciones que te harán soñar con nuevos horizontes. Relájate, respira profundo y déjate llevar por estas leyendas. El pacto del bosque de niebla. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas y ríos tranquilos, un bosque envuelto en un perpetuo manto de niebla. Los aldeanos lo llamaban el bosque de niebla eterna y lo evitaban a toda costa, pues se decía que estaba habitado por espíritus antiguos que custodiaban secretos olvidados. Las pocas personas que se aventuraban en su interior rara vez regresaban, y aquellos que lo hacían nunca eran los mismos. En ese pueblo vivía un joven llamado Dario. Era un cazador habilidoso, pero también conocido por su curiosidad incontrolable. Desde niño había sentido una extraña fascinación por el bosque de niebla eterna. Los cuentos de los ancianos sobre sus misterios no lo asustaban. Al contrario, despertaban en él un deseo de explorarlo y descubrir sus secretos. Un día, mientras Dario cazaba en las afueras del bosque, escuchó un suave canto que parecía provenir de la niebla. La melodía era hipnótica, y antes de darse cuenta, había cruzado los límites del bosque. La niebla lo envolvió y el mundo que conocía desapareció. Los árboles eran altos y retorcidos, y sus raíces parecían formar caminos que llevaban a lugares desconocidos. Aunque el bosque era inquietante, Dario sintió una extraña calma. A medida que avanzaba, el canto se hacía más claro. Finalmente, llegó a un claro donde encontró una fuente rodeada de flores luminosas. Sentada en el borde de la fuente, había una mujer con cabello plateado que brillaba como la luna. Sus ojos, del color del cielo al amanecer, parecían mirar directamente a su alma. «Bienvenido, Dario», dijo la mujer con una voz suave. «Te estaba esperando». Dario, aunque sorprendido, no sintió miedo. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy Miren, la guardiana del bosque de niebla eterna», respondió ella. «Este lugar protege los secretos del tiempo y el equilibrio de la vida. Pero últimamente algo está perturbando esa armonía». Dario frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Miren lo observó con atención. «Eres diferente a los demás humanos. Tu corazón está lleno de valentía, pero también de incertidumbre. Necesito tu ayuda para restaurar el equilibrio del bosque». Dario dudó. Aunque siempre había sentido curiosidad por el bosque, no estaba seguro de querer involucrarse en algo tan grande. Sin embargo, algo en la mirada de Miren lo convenció. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente. «Debes encontrar 3 artefactos que fueron robados del bosque: el cristal del alba, la pluma de la eternidad y la gema de las sombras. Cada uno de ellos guarda un fragmento del poder que mantiene viva la naturaleza. Sin ellos, el bosque morirá, y con él, todo lo que protege». Dario aceptó la tarea, aunque no sabía lo que le esperaba. La primera búsqueda lo llevó a las montañas al norte del bosque, donde se decía que el cristal del alba estaba escondido en una cueva protegida por un espíritu guardián. El camino era arduo, y la niebla parecía seguirlo incluso fuera del bosque. Finalmente llegó a la cueva, donde encontró al espíritu, un águila gigante con plumas doradas. «¿Por qué vienes a mi dominio, humano?», preguntó el águila con una voz profunda. «He venido por el cristal del alba. Necesito restaurar el equilibrio del bosque», respondió Dario. El águila lo observó durante un largo momento antes de hablar. «El cristal solo será tuyo si superas una prueba. Debes demostrar que tu corazón es puro y que tu intención es noble». Dario aceptó la prueba, que consistía en cruzar un puente de roca que colgaba sobre un abismo.
El puente era estrecho y frágil, y el viento lo sacudía con fuerza. Aunque sintió miedo, Dario avanzó con determinación, recordando por qué estaba allí. Cuando llegó al otro lado, el águila lo esperó con el cristal del alba en su pico. «Eres digno, humano. Toma el cristal y úsalo sabiamente». Con el primer artefacto en su poder, Dario regresó al bosque, donde Miren lo esperaba. «Has hecho bien, Dario. Ahora debes encontrar la pluma de la eternidad, que está en manos de un hombre codicioso en el pueblo vecino». Dario viajó al pueblo y descubrió que el hombre en cuestión era un comerciante rico que coleccionaba objetos raros. La pluma de la eternidad estaba encerrada en una caja de cristal en su mansión. Dario decidió recuperarla durante la noche, pero sabía que robar no estaba bien. Así que ideó un plan. Durante el día se acercó al comerciante y le ofreció un trato. «Tengo algo más valioso que cualquier cosa en tu colección», dijo, mostrando un amuleto que había heredado de su madre. «Pero solo te lo daré si me permites tomar la pluma por un día». El comerciante, intrigado, aceptó el trato. Dario tomó la pluma de la eternidad y regresó al bosque, donde Miren la recibió con una sonrisa. «Has demostrado ingenio, Dario. Ahora queda el artefacto más difícil de recuperar. La gema de las sombras está en manos de un espíritu oscuro que habita en el corazón del bosque». Dario sabía que esta sería la prueba más peligrosa, pero no retrocedió. Se adentró en el bosque hasta llegar a un lugar donde la niebla era tan espesa que apenas podía ver sus manos. Allí encontró al espíritu oscuro, una figura encapuchada con ojos que brillaban como brasas. «¿Por qué buscas la gema de las sombras?», preguntó el espíritu con una voz fría. «Para restaurar el equilibrio del bosque», respondió Dario con firmeza. El espíritu rió, un sonido que resonó como un eco inquietante. «El equilibrio es solo una ilusión, humano, pero si deseas la gema, tendrás que enfrentarte a tus propios temores». El espíritu extendió una mano y Dario se encontró en un lugar que parecía una mezcla de sus peores pesadillas. Su pueblo estaba destruido, su familia desaparecida, y él estaba completamente solo. Aunque el miedo lo abrumaba, recordó las palabras de Miren y se concentró en su tarea. Lentamente superó sus miedos y el espíritu, impresionado por su valentía, le entregó la gema de las sombras. Con los 3 artefactos en su poder, Dario regresó al claro, donde Miren lo esperaba. «Has cumplido tu misión, Dario. Ahora debemos combinar los artefactos para restaurar el equilibrio». Miren tomó los artefactos y los colocó en la fuente, que comenzó a brillar con una luz cálida. La niebla que rodeaba el bosque se disipó, y todo el lugar pareció respirar con alivio. «Gracias, Dario. Has salvado el bosque de niebla eterna y todo lo que protege. Pero recuerda, el equilibrio es algo que debemos cuidar constantemente. Nunca lo des por sentado». Dario, aunque cansado, se sintió orgulloso de lo que había logrado. Desde ese día fue conocido como el Guardián del Bosque, un título que llevaba con honor. La moraleja de esta historia es que el equilibrio en la vida no es algo que se da por sentado, sino algo que debemos esforzarnos por mantener, enfrentando nuestros miedos y tomando decisiones con valentía y sabiduría. El templo del equilibrio. En una tierra donde los vientos susurraban secretos y los ríos llevaban mensajes del pasado, se encontraba un reino olvidado llamado Itoriel. Este reino había prosperado durante siglos gracias a un antiguo templo que los habitantes consideraban sagrado. El templo del equilibrio, como lo llamaban, no solo era una maravilla arquitectónica, sino también el corazón espiritual del reino. Se decía que en su interior ardía la llama del equilibrio, un fuego mágico que mantenía la armonía entre la naturaleza y los humanos. Sin embargo, un día la llama se apagó.
Con su desaparición, el reino comenzó a desmoronarse. Las cosechas fallaron, los animales huyeron y las personas cayeron en una desesperación que solo aumentaba con el paso del tiempo. Los sabios del reino declararon que alguien debía restaurar la llama antes de que Ithoriel sucumbiera por completo. En el pequeño pueblo de Eldoria vivía una joven llamada Kaela. Era una aprendiz de herborista, conocida por su amor por la naturaleza y su determinación inquebrantable. Aunque llevaba una vida sencilla, Kaela siempre había soñado con hacer algo significativo por su gente. Al escuchar sobre la crisis del templo, sintió que esta era su oportunidad. Una noche, mientras Kaela recolectaba hierbas cerca de un lago, una extraña figura apareció frente a ella. Era un anciano vestido con túnicas blancas, con ojos que parecían ver más allá del presente. Kaela, hija de Ithoriel, el templo te ha elegido para restaurar la llama, dijo el anciano con una voz profunda. Kaela lo miró con asombro. ¿Por qué yo? No soy más que una simple aprendiz. El anciano sonrió. No se trata de quién eres, sino de lo que llevas en tu corazón. La llama solo puede ser restaurada por alguien con un espíritu puro y una voluntad inquebrantable. Kaela, aunque temerosa, aceptó la misión. El anciano le explicó que debía recolectar 3 elementos esenciales para encender la llama: el fragmento de la luz, el susurro del viento y la esencia de la tierra. Cada uno estaba escondido en un lugar sagrado y protegido por pruebas que pondrían a prueba su valor, sabiduría y fortaleza. El primer destino de Kaela fue la Cueva de los Espejos, un lugar escondido en las montañas al este del reino. Según las leyendas, el fragmento de la luz descansaba en el corazón de la cueva, protegido por ilusiones que confundían a quienes entraban. Cuando Kaela llegó a la entrada de la cueva, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al entrar, se encontró rodeada de espejos que reflejaban no solo su apariencia, sino también sus pensamientos y emociones más profundas. A medida que avanzaba, las imágenes se volvían más inquietantes, reflejos de sus peores miedos, sus dudas y sus momentos de mayor debilidad. «¿Qué estás haciendo aquí, Kaela?», susurró uno de los espejos, mostrando una versión de ella misma que parecía cansada y derrotada. «No eres lo suficientemente fuerte para completar esta misión». Kaela cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que la verdadera fortaleza estaba en enfrentar sus temores. «Soy más fuerte de lo que crees», dijo, avanzando con determinación. Finalmente, llegó a una cámara donde un pequeño cristal brillante flotaba en el aire. Cuando lo tomó, la cueva se llenó de luz y los espejos desaparecieron. Con el fragmento de la luz en su poder, Kaela se dirigió a las colinas del silencio, donde se encontraba el árbol del viento. Este árbol era único, pues sus hojas emitían un susurro constante que podía escucharse a kilómetros de distancia. Según el anciano, el susurro del viento solo podía ser obtenido por alguien que demostrara verdadera humildad. Cuando Kaela llegó a las colinas, encontró el árbol del viento rodeado de un extraño silencio. Mientras se acercaba, una figura apareció frente a ella, un espíritu con forma de halcón, con plumas que brillaban como el amanecer. «Humana, ¿por qué buscas el susurro del viento?», preguntó el espíritu con una voz imponente. «Para restaurar la llama del equilibrio y salvar a mi reino», respondió Kaela. El espíritu la observó por un momento antes de hablar. «El viento es libre y no pertenece a nadie. Si deseas su susurro, debes demostrar que no lo usarás para beneficio propio». Kaela reflexionó sobre las palabras del espíritu. Finalmente, se arrodilló frente al árbol y dijo: «No busco este poder para mí misma, sino para restaurar lo que hemos perdido. Estoy aquí por mi gente
y por la armonía de nuestra tierra. El espíritu pareció satisfecho. Extendió una de sus plumas hacia Caela, quien la tomó con cuidado. Al hacerlo, el susurro del viento llenó el aire, llevándose consigo el silencio que había rodeado las colinas. El último destino de Caela era el Valle de las Raíces, un lugar donde la tierra era tan antigua que se decía que contenía la esencia de la vida misma. Sin embargo, el valle estaba protegido por una criatura conocida como el Guardián de las Raíces, un ser inmenso hecho de piedra y madera. Cuando Caela llegó al valle, sintió el peso de la tierra bajo sus pies. Mientras avanzaba, el guardián emergió del suelo, bloqueando su camino. «¿Por qué vienes aquí, humana?», rugió el guardián. «Busco la esencia de la tierra para restaurar el equilibrio en mi reino», respondió Caela. El guardián la observó con sus ojos brillantes. «La tierra es poderosa, pero también frágil. Solo aquellos que entienden su dualidad pueden reclamar su esencia». Caela recordó su entrenamiento como herborista. Sabía que la tierra podía ser tanto generosa como cruel, y que su equilibrio dependía del respeto y cuidado que le daban quienes la usaban. «La tierra no es algo que podamos poseer», dijo. «Es algo que debemos proteger y nutrir». El guardián pareció impresionado por su respuesta. Extendió una de sus ramas hacia Caela, entregándole un pequeño frasco lleno de un líquido brillante. «Lleva esta esencia y úsala sabiamente». Con los 3 elementos en su poder, Caela regresó al templo del equilibrio. Allí, el anciano la estaba esperando. «Has completado tu misión, Caela. Ahora debes combinar los elementos y encender la llama del equilibrio». Caela colocó el fragmento de la luz, el susurro del viento y la esencia de la tierra en el altar del templo. Cuando encendió una chispa, la llama cobró vida, llenando el templo con una luz cálida y restaurando la armonía en el reino. Los habitantes de Itoriel celebraron el regreso de la llama, y Caela fue honrada como una heroína. Sin embargo, ella nunca olvidó las lecciones que aprendió durante su viaje, que el equilibrio no es algo que se da por sentado, sino algo que debemos esforzarnos por mantener cada día. El corazón del bosque. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y un bosque misterioso, vivía un joven llamado Leandro. Era conocido por su habilidad para narrar historias, pero también por su incapacidad para dejar de soñar con lugares y aventuras que parecían imposibles. Leandro trabajaba como aprendiz de carpintero y aunque era hábil en su oficio, su mente siempre estaba en otro lugar. Cada noche, después de cerrar el taller, subía a la cima de una colina cercana y miraba el horizonte, imaginando mundos más allá de lo que podía ver. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, notó algo extraño. Una luz azul brillante descendió del cielo y aterrizó en el bosque cercano. Intrigado, Leandro decidió investigar. Se adentró en el bosque con una lámpara y un cuchillo pequeño por si encontraba algún peligro. El bosque era oscuro y silencioso, pero la luz azul parecía guiarlo. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegó a un claro donde encontró algo increíble. Una esfera luminosa flotando en el aire, rodeada por un círculo de piedras antiguas. Leandro se acercó con cautela, y cuando extendió la mano hacia la esfera, ésta comenzó a brillar con más intensidad. Una voz suave pero firme resonó en el aire, aunque no parecía provenir de ninguna parte. «Has encontrado el corazón del bosque», dijo la voz. «Este es un objeto sagrado que conecta nuestro mundo con otros. Sin embargo, está en peligro. Su luz se está apagando y si desaparece por completo, el bosque y todo lo que protege dejarán de existir». Leandro, aunque asombrado, no entendía por qué la voz le hablaba a él. «¿Por qué me dices esto? Solo soy un carpintero», preguntó. «No eres solo un carpintero», respondió la voz. «Tu corazón está lleno de sueños y esperanza, y eso te hace digno de esta tarea.
Pero debes actuar rápido. El corazón del bosque necesita 3 fragmentos para restaurar su poder: el fragmento de la luna, el fragmento de la tierra y el fragmento del tiempo. Cada uno está escondido en lugares lejanos y protegidos por pruebas que pondrán a prueba tu valentía, sabiduría y determinación. Leandro, aunque asustado, sabía que no podía ignorar esta llamada. Decidió aceptar la misión y se preparó para su viaje. Al amanecer, Leandro partió hacia el primer destino: las montañas plateadas, donde, según la voz, se encontraba el fragmento de la luna. Estas montañas eran conocidas por su terreno traicionero y su clima impredecible. Leandro escaló durante días, enfrentándose a tormentas y caminos que parecían interminables. Finalmente, llegó a una cueva en la cima de una de las montañas, donde encontró una luz plateada que emanaba del fondo. Al entrar en la cueva, la luz comenzó a moverse, tomando la forma de una figura etérea. Era un ser alto y delgado, con ojos que brillaban como estrellas. «Has llegado lejos, humano», dijo la figura, «pero el fragmento de la luna no se entrega tan fácilmente. Para obtenerlo, debes superar tu propio reflejo». De repente, el suelo de la cueva se transformó en un espejo y Leandro vio su reflejo. Sin embargo, este reflejo no era común. Mostraba una versión de él mismo que parecía más fuerte, más seguro y más exitoso. La figura en el espejo comenzó a hablar. «¿Por qué intentas ser un héroe, Leandro? Eres solo un soñador, un carpintero que nunca ha salido de su pueblo. ¿Qué te hace pensar que puedes salvar algo tan importante?» Leandro sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su reflejo resonaban con algunas de las dudas que siempre había guardado en su interior. Sin embargo, recordó todas las veces que había superado sus propios temores para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. «No necesito ser perfecto para hacer algo importante», dijo con firmeza. «Lo único que necesito es el valor para intentarlo». Las palabras hicieron que el reflejo desapareciera y la figura etérea asintió con respeto. «Eres digno del fragmento de la luna», dijo, entregándole un pequeño cristal plateado. Con el primer fragmento en su poder, Leandro continuó su viaje hacia el segundo destino, el Valle de las Sombras, donde se encontraba el fragmento de la tierra. Este valle era conocido por sus misterios y por estar envuelto en una niebla perpetua. A medida que avanzaba, Leandro comenzó a escuchar voces en el aire, susurros que parecían venir de la niebla. «Vuelve atrás, Leandro. Este lugar no es para los vivos». Aunque las voces lo ponían nervioso, Leandro continuó, confiando en su determinación. Finalmente llegó a un árbol inmenso en el centro del valle. Sus raíces eran tan grandes como casas y su tronco parecía brillar con una luz tenue. Una criatura salió de entre las raíces, un ser mitad hombre, mitad árbol, con ramas que se extendían como brazos. «¿Por qué has venido a este lugar, humano?», preguntó la criatura con una voz profunda. «Busco el fragmento de la tierra para restaurar el corazón del bosque», respondió Leandro. La criatura lo miró con sus ojos oscuros. «La tierra es la fuente de toda vida, pero también guarda las cicatrices de quienes la han dañado. Si deseas el fragmento, debes demostrar que comprendes la dualidad de la vida y la muerte». Leandro recordó las enseñanzas de su abuelo, quien siempre decía que la vida y la muerte eran parte del mismo ciclo. Se arrodilló frente a la criatura y habló con sinceridad. «La tierra nos da vida, pero también nos toma de vuelta. Solo respetándola podemos vivir en armonía». La criatura pareció satisfecha con su respuesta. Extendió una mano y le entregó un fragmento verde brillante. «Lleva esto y úsalo sabiamente». Con 2 fragmentos en su poder, Leandro se dirigió al último destino, la Torre del Tiempo,
una estructura antigua que se alzaba en un desierto al sur del bosque. La torre era conocida por su capacidad de manipular el tiempo, pero también por las pruebas que desafiaban a quienes se acercaban. Cuando llegó, encontró la entrada bloqueada por un reloj gigante cuyos engranajes giraban sin descanso. Una voz resonó desde dentro. Para entrar, debes demostrar que entiendes el valor del tiempo. Leandro reflexionó. Pensó en todas las veces que había desperdiciado momentos importantes por dudar o temer al fracaso. Finalmente, habló. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No puede ser reemplazado y cada momento cuenta. El reloj se detuvo y la puerta se abrió. Dentro de la torre, Leandro encontró una sala llena de relojes que marcaban diferentes horas. En el centro flotaba el fragmento del tiempo, un cristal dorado que emitía un suave zumbido. Cuando lo tomó, sintió como si todo a su alrededor se detuviera por un instante. Con los 3 fragmentos reunidos, Leandro regresó al claro donde había encontrado el corazón del bosque. La esfera brillaba débilmente, pero parecía cobrar vida al acercarse con los fragmentos. «Has hecho lo que pocos habrían logrado, Leandro», dijo la voz. «Ahora coloca los fragmentos en el corazón del bosque para restaurar su poder». Leandro colocó los fragmentos uno por uno. La esfera comenzó a girar y a brillar con una luz intensa que iluminó todo el bosque. Los árboles parecieron cobrar vida y el aire se llenó de un aroma fresco y revitalizante. «Gracias, Leandro. Has salvado el bosque y todo lo que protege. Nunca olvides que el equilibrio depende de nuestra conexión con la naturaleza y entre nosotros mismos». Leandro regresó a su pueblo como un héroe, pero también como alguien que había aprendido lecciones importantes sobre el valor del coraje, la humildad y el tiempo. Desde entonces, dedicó su vida a proteger el bosque y a compartir su historia, inspirando a otros a cuidar del mundo que compartían. La moraleja de esta historia es que el verdadero poder no está en los objetos que encontramos, sino en las decisiones que tomamos y en cómo enfrentamos los desafíos con valentía y humildad. La llave de los vientos. En una aldea rodeada por vastas praderas y montañas lejanas, había una extraña tradición que se celebraba cada año al final de la primavera. Los aldeanos llamaban a esta ceremonia el Día de los Vientos, un evento en el que todos se reunían en la plaza principal para liberar cometas de colores vivos al cielo. Según las historias antiguas, el viento que cruzaba la aldea durante esta ceremonia no era común, sino que llevaba consigo los susurros de los guardianes del aire, espíritus que protegían a la tierra y mantenían la armonía entre los elementos. La joven Lucía, de cabello oscuro y ojos llenos de curiosidad, había crecido escuchando estas historias de su abuelo. Aunque amaba las leyendas, siempre había creído que eran cuentos para entretener a los niños. Sin embargo, todo cambió un día, cuando su abuelo, ya anciano y débil, le entregó una llave antigua hecha de un metal que brillaba como el oro bajo la luz del sol. «Esta llave», le dijo él con voz temblorosa, «es la llave de los vientos. La encontré cuando era joven, pero nunca tuve el valor de usarla. Ahora es tuya, Lucía. Si algún día sientes que el equilibrio de nuestra tierra está en peligro, sigue el viento hacia las montañas. Allí encontrarás la puerta de los cielos». Lucía aceptó la llave con una mezcla de asombro y escepticismo. Aunque no sabía si creer en la historia de su abuelo, guardó la llave como un recuerdo precioso de él. Pasaron los años y la vida en la aldea siguió su curso normal, hasta que algo extraño comenzó a suceder. Los vientos que habían acariciado la aldea durante generaciones se detuvieron de repente. El aire se volvió pesado, las cosechas comenzaron a marchitarse y los ríos, que dependían de las lluvias traídas por el viento, comenzaron a secarse. Los aldeanos, desesperados, buscaron soluciones, pero nada parecía funcionar.
Fue entonces cuando Lucía recordó la llave y las palabras de su abuelo. Aunque todavía dudaba de la veracidad de la historia, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su hogar moría lentamente. Una mañana, al amanecer, Lucía partió hacia las montañas, llevando consigo la llave, provisiones y un amuleto que su madre le había dado para protegerla en su viaje. El camino hacia las montañas era largo y difícil, y cuanto más se acercaba, más desolado se volvía el paisaje. El viento, que una vez había sido su compañero constante, estaba ausente, dejando un silencio inquietante. Después de varios días de viaje, Lucía llegó a un paso estrecho entre dos picos imponentes. Allí encontró una puerta antigua incrustada en la roca, tallada con símbolos que parecían moverse bajo la luz. En el centro de la puerta había una cerradura que encajaba perfectamente con la llave que su abuelo le había dado. Con manos temblorosas, Lucía insertó la llave y la giró. La puerta se abrió con un sonido profundo, revelando un túnel iluminado por una luz azulada. Sin dudarlo, entró y comenzó a descender por un pasaje que parecía no tener fin. Finalmente, llegó a una cámara inmensa donde un pedestal flotaba en el centro, rodeado de corrientes de aire que parecían danzar. Sobre el pedestal descansaba un cristal transparente que brillaba con un resplandor tenue. Lucía se acercó, pero antes de que pudiera tocarlo, una figura apareció frente a ella. Era un ser alto y etéreo, con alas hechas de viento y ojos que reflejaban el cielo. «Has llegado lejos, joven humana», dijo la figura con una voz que resonaba como una brisa. «Soy Zéfir, el guardián de los vientos. ¿Por qué has venido a este lugar sagrado?» Lucía, aunque asustada, reunió el valor para responder. «Los vientos han desaparecido de mi aldea. Sin ellos, nuestras cosechas están muriendo y nuestra gente está perdiendo la esperanza. He venido en busca de respuestas y de una forma de restaurar el equilibrio». Zéfir la observó con atención antes de hablar. «El viento es libre, pero también requiere respeto y cuidado. Los humanos han olvidado su conexión con los elementos y han roto el pacto antiguo. Si deseas restaurar los vientos, debes demostrar que eres digna de portar su poder. Esto requerirá superar 3 pruebas, cada una diseñada para probar tu corazón, tu mente y tu espíritu». Lucía aceptó la tarea, sabiendo que no podía regresar sin cumplir su misión. La primera prueba llevó a Lucía a un valle donde los árboles se inclinaban hacia el suelo, como si hubieran perdido su fuerza. En el centro del valle había un remolino de aire estancado, que Zéfir explicó que representaba la primera prueba, la paciencia. «El viento no siempre llega cuando lo deseamos, pero siempre llega cuando es necesario», dijo el guardián. «Debes esperar en este lugar hasta que el viento te hable. Solo entonces podrás continuar». Lucía se sentó en el centro del remolino y esperó. Pasaron horas y luego días, pero no ocurrió nada. Aunque al principio se sintió frustrada, recordó las palabras de su abuelo sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una suave brisa acarició su rostro y una voz susurró en su oído. «Has pasado la prueba de la paciencia. Continúa». La segunda prueba llevó a Lucía a un acantilado donde los vientos eran tan fuertes que amenazaban con derribarla. En el borde del acantilado había un puente colgante hecho de cuerdas desgastadas y tablas rotas. Zéfir le explicó que esta era la prueba del valor. «Para cruzar este puente debes confiar en la fuerza de los vientos y en tu propia determinación», dijo. Lucía tomó un profundo respiro y comenzó a cruzar el puente. Cada paso era un desafío, pues el viento parecía querer empujarla hacia el abismo. Aunque sentía miedo, se concentró en su objetivo y continuó, recordando las palabras de su madre.
El coraje no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Cuando llegó al otro lado, Zephyr la recibió con una leve sonrisa. Has pasado la prueba del valor, solo queda una más. La tercera prueba llevó a Lucía a una llanura donde el aire estaba completamente inmóvil. En el centro de la llanura había una hoguera apagada y Zephyr explicó que esta era la prueba del sacrificio. Para restaurar el viento, debes dar algo que amas profundamente. Solo cuando estés dispuesta a renunciar a una parte de ti misma, el viento volverá a fluir. Lucía se arrodilló frente a la hoguera y pensó en lo que podría ofrecer. Finalmente, sacó el amuleto que su madre le había dado, el objeto más preciado que tenía, y lo colocó en el centro de la hoguera. Al hacerlo, una ráfaga de viento encendió las llamas y el aire comenzó a moverse nuevamente. Zephyr se acercó a ella y habló con una voz llena de respeto. Has demostrado paciencia, valor y sacrificio. Eres digna de portar el poder del viento. El guardián extendió una mano y el cristal en el pedestal comenzó a brillar intensamente. Cuando Lucía lo tomó, sintió una conexión profunda con el viento, como si pudiera escucharlo y sentirlo en cada parte de su ser. De regreso a la aldea, Lucía usó el cristal para liberar los vientos, que regresaron con fuerza, trayendo vida y esperanza a su hogar. Los aldeanos celebraron su valentía, pero Lucía sabía que su verdadero desafío era enseñarles a respetar el equilibrio de la naturaleza. Desde entonces, la llave de los vientos se convirtió en un símbolo de esperanza y responsabilidad, y la historia de Lucía se transmitió de generación en generación como un recordatorio de que los elementos no nos pertenecen, sino que somos sus guardianes. La moraleja de esta historia es que la verdadera fuerza reside en la paciencia, el coraje y la disposición a sacrificarnos por un bien mayor. Hemos llegado al final de estas leyendas, pero la magia siempre estará contigo. Gracias por escucharnos y permitirnos ser parte de tu noche. No olvides compartir este video con quienes necesitan un momento de calma y suscribirte para más relatos. Descansa y sueña con mundos maravillosos.